frente a una cámara, le formularon una pregunta incómoda. ¿Por qué les suministraba cocaína a las mujeres? Su respuesta fue tan perturbadora que dejó a todos sin saber cómo reaccionar. No fue lo que nadie anticipaba, fue algo peor. Porque no se trataba de un adicto que había perdido el rumbo, sino de un hombre perfectamente consciente de cada acción que cometía. Y así lo hizo durante 13 años, noche tras noche, ciudad tras ciudad, con cada mujer que apareció en su camino. Se llamaba Nelson Ned, vendió 50 millones de discos, ocupó 3 veces el Carnegie Hall de Nueva York y murió en soledad dentro de un asilo, sin que nadie fuera a buscarlo. Esta es la historia que la industria musical nunca se atrevió a contar en su totalidad. La del hombre más diminuto que jamás pisó un escenario internacional y la del monstruo más descomunal que se ocultaba detrás de aquella voz. Hoy conocerás 4 revelaciones que transformarán todo lo que creías saber sobre Nelson Ned. La primera, una confesión grabada en televisión, donde él mismo explica el verdadero propósito con el que usaba la cocaína junto a las mujeres. No era lo que imaginas, era algo mucho más retorcido. Te contaré exactamente lo que dijo, con todas sus palabras. La segunda, lo que escribió con su propia mano en su autobiografía acerca de lo que les hacía después de drogarlas. Hay una frase en ese libro que, cuando la escuches, cambiará para siempre la manera en que recuerdas sus canciones. La tercera, la noche en que un revólver se disparó dentro de su casa y su esposa terminó hospitalizada con la clavícula destrozada. La prensa publicó una versión. Lo que ocurrió en realidad fue otra cosa. Y lo que nadie se preguntó es lo más inquietante de todo. Y la cuarta, lo que sucedió la Nochebuena de 2013, cuando al hombre que llenó 3 veces el Carnegie Hall lo depositaron en un lugar del que jamás volvió a salir. Esa parte es la más difícil de narrar y la que más intentaron borrar. Te avisaré cuando lleguemos a cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la que más duele. Y es la última. Vamos al principio, pero no al principio que tú conoces. El 2 de marzo de 1947, en una hacienda rodeada de cafetales en Ubá, un pueblo perdido en el interior de Brasil, nació un bebé que aparentaba ser normal. Pesó lo mismo que cualquier recién nacido. Se movía igual, lloraba igual, nadie sospechó nada. A los 6 meses, todo se derrumbó. El pediatra examinó al bebé, le palpó los huesos, tomó medidas y le dijo a la madre una frase que le partió la vida en dos. Su hijo no iba a crecer. Padecía algo llamado displasia espondiloepifisiaria congénita. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Un nombre impronunciable para una sentencia que los vecinos resumían en 5 letras. Enano. Estatura máxima. 1 metro con 1 centímetro. Sin tratamiento. Sin cura. Para siempre. Y entonces la madre tomó una decisión que marcaría todo lo que vendría después. Dijo que no iba a construir un mundo artificial para su hijo, que lo criaría para el mundo real, que le daría amor, y que en lo demás él sería un niño como cualquier otro. Guarda esa frase. La vas a necesitar más adelante. Porque esa paz se convertiría con los años en algo que ninguna de las dos partes imaginó. Nelson creció rodeado de sus 6 hermanos, todos de estatura normal, absolutamente todos. Imagina lo que es crecer en una casa donde eres el único que no alcanza la mesa sin ayuda, donde tus hermanos te miran hacia abajo no por crueldad, sino por física, donde los vecinos murmuran cuando pasas, donde las niñas se ríen sin disimulo. Pero Nelson tenía algo que nadie podía arrebatarle, algo que desafiaba toda lógica. Una voz que no cabía en su cuerpo. A los 5 años, sus padres lo llevaron a las audiciones de la radio educadora laborista. El niño abrió la boca y los técnicos de sonido se miraron entre sí. Un barítono profundo, con una potencia que hacía vibrar las paredes del estudio. Brotaba de un cuerpo que apenas superaba la altura de la consola de audio. Esa voz no podía pertenecer a ese niño, pero le pertenecía, y el público del auditorio lo adoró desde el primer día. Nelson se convirtió en una pequeña celebridad radial.
Pero la pobreza en casa no cambió. A los 10 años consiguió trabajo en una fábrica de chocolates llamada Lacta, empacando dulces con sus manos pequeñas para los hijos de otros. El dueño lo escuchó cantar mientras trabajaba y tuvo una idea: mandarlo a promover los chocolates en las escuelas. El niño cantaba, los estudiantes aplaudían y los productos se vendían como nunca. Quizás tú también conoces esa sensación: que tu talento sirva para que otro gane dinero, que tu voz valga, pero solo cuando alguien más decide cuándo usarla y cuándo no. Fue en esa fábrica donde ocurrió algo que parece menor, pero que explica casi todo lo que Nelson hizo después. Su primer amor fue la hija del dueño, una chica de ojos claros que olía a chocolate y a imposible. Nelson le escribía poemas. Le dejaba papelitos entre los estantes del almacén. Palabras de un niño enamorado que apenas le llegaba a la cintura. La chica lo rechazó. No con gentileza ni con cuidado. Lo mandó lejos sin miramientos. Un niño de 10 años con displasia que le escribía poemas con las mismas manos que empacaban chocolates. Graba ese momento en tu memoria. Porque esa herida del rechazo, esa humillación de ser rechazado, no por lo que eres sino por cómo te ves, va a germinar en silencio durante años. Y cuando florezca, lo que salga no serán poemas. A los 14 años Nelson apareció por primera vez en televisión. La cadena Telecolomí de Belo Horizonte lo puso al aire. A los 15 ya trabajaba como mensajero en una fábrica, pero cantaba en cada oportunidad que se le presentaba. Tenía una facilidad asombrosa para los idiomas. Cantaba en español, en italiano, en inglés. La gente enloquecía. A los 16, la televisora le dio su propio programa. Se llamaba Gente, el tamaño no importa. Un título que suena a broma cruel. Pero Nelson lo aceptó todo. Porque cada vez que abría la boca frente a un micrófono, el mundo dejaba de verlo como un enano y comenzaba a escucharlo como algo que todavía no tenía nombre. Ganó un concurso llamado Un cantante por un millón por una canción. Un ejecutivo lo vio en pantalla. Se quedó con la boca abierta y le ofreció un contrato antes de que terminara la transmisión. De pronto estaba en São Paulo, en la legendaria discoteca La Chacna, frente a un público que no podía creer lo que estaba escuchando, porque cuando Nelson abría la boca, la sala entera enmudecía. No era un silencio de incomodidad, era un silencio de asombro, de esos que erizan la piel. Y aquí hay que detenerse un instante, porque lo que estás a punto de escuchar parece inventado, pero no lo es. En 1964, Nelson firmó con Polygram y su primer LP se tituló Un show de 90 centímetros. Otra vez el tamaño como espectáculo. Otra vez él lo aceptó. En 1968 ganó el Festival de la Canción en Buenos Aires con Todo pasará. Esa canción cruzó fronteras como un incendio. En 1970 participó en el Festival de la Canción Latinoamericana en Nueva York. De pronto, Nelson Ned no era una curiosidad brasileña. Era un fenómeno continental que cantaba con igual soltura en portugués que en español. Pero lo que vino después fue lo que ningún artista de América Latina había logrado antes. 1974, el año que lo cambió todo. Nelson Ned vendió 1 millón de discos en Estados Unidos, con Happy Birthday, My Darling, 1 millón de copias. Fue el primer artista latinoamericano en alcanzar esa cifra en el mercado norteamericano. Se presentó en el Carnegie Hall de Nueva York, el escenario más codiciado del planeta. No lo llenó una vez, lo llenó 3 veces. El 16 de junio de ese año realizó 2 conciertos en un solo día, ambos con la sala completa, cerca de 3.000 personas en cada función. Piensa en eso un momento. Un hombre de 1 metro con 1 centímetro, nacido en un pueblo olvidado de Brasil, con una condición que el mundo usaba para burlarse de él, parado en el mismo escenario donde habían actuado los más grandes de la historia, y cuando cantaba, desaparecía el cuerpo y solo quedaba el sonido, un sonido capaz de hacer llorar a 3.000 personas al mismo tiempo. Cantó junto a Julio Iglesias, junto a Tony Bennett. Grabó 32 álbumes a lo largo de su carrera.
Vendió 45 millones de discos en todo el mundo. Fue ídolo en México, Colombia, Argentina, Panamá, España, Portugal, Angola, Mozambique. Sus canciones sonaban en cada radio del continente. Todo pasará. Si las flores pudieran hablar. Déjame. Estoy llorando, como duele. Aquellos ojos negros. La gente lloraba cuando lo escuchaba. Las mujeres sentían que esa voz les hablaba directamente al corazón. Hay una anécdota que resume lo que era Nelson Ned en esos años. El maestro José Ángel Espinoza, conocido como Ferrusquilla, contó que una vez coincidió con Nelson en Tijuana. Había tanta expectación que la gente se amontonó solo para verlo caminar 50 metros del hotel al auto. Ferrusquilla fue también movido por la curiosidad de ver al hombre del que todo el mundo hablaba. Y cuando lo vio salir, Nelson iba acompañado de una mujer alta, rubia, espectacular. Los hombres que estaban ahí comentaron entre risas quién sería aquella mujer que tanto se pavoneaba. Uno de ellos soltó un comentario cruel que provocó carcajadas. Eso era Nelson Ned en su cúspide. Un hombre que provocaba adoración y burla al mismo tiempo, que llenaba estadios y chistes, que era ídolo y objeto de escarnio en la misma frase. Y esa contradicción, esa herida permanente de ser admirado por la voz y ridiculizado por el cuerpo, fue el combustible que alimentó todo lo que vino después. Y ahí es donde empieza lo imperdonable, porque detrás de esa voz que hablaba de amor, había un hombre que usaba el amor como trampa. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 revelaciones, que casi nadie se atreve a contar sobre Nelson Ned. La confesión, su propia confesión grabada frente a cámaras de televisión, en un especial religioso titulado Un hombre nuevo, filmado tras su conversión. Nelson Ned habló frente a la cámara con una sinceridad que desarmaba, y dijo algo que nadie esperaba. Dijo que había aprendido en los Estados Unidos que la moneda para conquistar a una mujer no era el dinero. Hizo una pausa y completó la frase. La moneda era la cocaína. Aclaró que jamás usó la droga para cantar mejor, ni para impresionar a un presidente. Y reveló algo que dice mucho sobre cómo era su mente. El escenario era sagrado para él, como un altar para un sacerdote. Ahí no se tocaban las sustancias. Ahí solo existía la música. Pero una vez que se apagaban las luces, cuando todo terminaba, Nelson se transformaba en otro hombre, un hombre que él mismo reconocía que no podía controlar. Y entonces soltó una pregunta que lo resume todo, una pregunta que se hizo a sí mismo frente a la cámara y que desnuda la herida que cargó desde los 10 años, desde que aquella niña de la fábrica de chocolates lo rechazó por su apariencia. ¿Cuál mujer se iba a acostar conmigo si no era por dinero? O peor aún, a cambio de cocaína. Ahí está, esa es la raíz de todo. Un hombre que tenía la certeza absoluta de que ninguna mujer lo deseaba por sí mismo, y que decidió comprar con fama, con dinero, con drogas, lo que consideraba que la naturaleza le había negado. En el programa La historia detrás del mito, conducido por Atala Sarmiento, Nelson Ned fue aún más lejos. Dijo que era un enfermo en el terreno íntimo, que su filosofía de vida era que la mejor mujer siempre era la siguiente, que las trataba como objetos, que las desmoralizaba, que arrasaba con su dignidad, que al día siguiente ellas no podían mirarse a la cara de la vergüenza, que era un monstruo y que lo que les hacía era peor que golpearlas. Esas fueron sus palabras exactas, no las mías, las suyas. Describió sus noches con una frialdad que helaba la sangre. Dijo que no eran parrandas sociales, sino que era él, encerrado con 2 o 3 mujeres en la suite de un hotel, que era bueno para hacer lo malo y hacerlo bien, y que eso sería cómico, dijo, si no fuera tan trágico. Y mientras él hacía todo eso, los que viajaban con él miraban para otro lado, porque la industria no dice nada cuando el artista vende. 13 años duró esa etapa. Él mismo la bautizó como la balada de la muerte, una temporada de sustancias, encierro y destrucción que se prolongó más de una década. 13 años siendo un éxito sobre los escenarios y un fracaso como ser humano. 13 años en que los aplausos de la noche
tapaban los gritos que nadie escuchaba en las suites de los hoteles. ¿Te imaginas lo que es vivir una doble vida durante 13 años? 13 años son 4.700 noches. 4.700 veces subiendo a un escenario con una sonrisa. 4.700 veces bajando del escenario y convirtiéndose en otra persona. Una persona que él mismo describió como un monstruo. Durante el día, Nelson Ned era el pequeño gigante de la canción. El artista entrañable, el hombre que superó todas las adversidades, la inspiración para millones. Por la noche era el hombre que encerraba mujeres en habitaciones de hotel y les ponía cocaína sobre la mesa como quien coloca un mantel, y nadie dijo nada. Porque la industria no dice nada cuando el artista vende. Los managers no dicen nada. Los promotores no dicen nada. Los hoteles no dicen nada. Los periodistas que viajaban con él en las giras no dijeron nada. El silencio fue cómplice, y la complicidad fue rentable. Y mientras tanto, afuera las radios seguían poniendo sus canciones de amor. Las señoras suspiraban con si las flores pudieran hablar. Los enamorados se dedicaban, todo pasará. Millones de personas sentían que esa voz comprendía el amor, que hablaba de ternura, de respeto, de belleza. No hablaba de amor, usaba el amor como anzuelo. La canción era la carnada, la suite era la trampa. Quizás tú también has visto eso alguna vez. A alguien que canta bonito por fuera y destruye por dentro. A alguien cuyo talento sirve de escudo para lo peor de sí mismo. A alguien a quien todo el mundo aplaude, sin saber qué ocurre cuando se apagan las luces del escenario y se encienden las del hotel. Pero Nelson Ned no solo destruía a las mujeres que encontraba en las giras, también destruía a las que tenía en casa, a las que lo esperaban, a las que le habían dado hijos. Se había casado a los 24 años con Marley, una actriz de reparto que lo conoció cuando él ya comenzaba a ser famoso. Tuvieron 3 hijos juntos, Nelson Jr., Mona Lisa y Ana Verónica. Los 3 nacieron con la misma condición genética que su padre. Los 3 heredaron la displasia espondiloepifisiaria. Los 3 nacieron con enanismo. Nelson Jr., a quien la familia llamaba Juninho, alcanzó 1,8 m de estatura. Se enamoró de la música como su padre, pero eligió otro camino. Se convirtió en baterista de jazz y también es aficionado al bodyboard. Mona Lisa creció hasta 1,20 m. No quiso saber nada del espectáculo. Estudió medicina y se especializó en fonoaudiología. Y Ana Verónica, la menor, la más pequeña de los 3, mide 90 centímetros. Ella sí siguió el camino artístico, pero no en teatros ni en estadios. Trabaja en el Circo Roda Brasil, canta, baila, hace acrobacias y tiene un número de payaso donde hace participar al público. 3 hijos, 3 destinos distintos. Y un padre ausente en los 3 casos. Cuando Nelson comprobó que sus 3 hijos nacieron con la misma condición, algo se quebró dentro de él que nunca se reparó. Era como mirarse en 3 espejos diminutos, como ver su propio dolor multiplicado por 3. Sabía exactamente lo que les esperaba. Las burlas en la escuela, las miradas en la calle, los rechazos, las limitaciones físicas que irían apareciendo con los años. Lo sabía porque él lo había vivido cada día, cada hora, y tomó una decisión que dice mucho sobre quién era. Se hizo una vasectomía para no engendrar más hijos, para cortar la cadena, para asegurarse de que ningún otro ser humano cargara con lo que él había cargado desde los 6 meses de vida. Hay algo profundamente doloroso en esa decisión. Un hombre que renuncia a la posibilidad de tener más hijos porque no soporta la idea de transmitir su propia condición. Pero también hay algo que Nelson no hizo. Quedarse en casa a criar a los 3 hijos que ya existían. Porque mientras Marley se la arreglaba sola con 3 niños con necesidades especiales, mientras les enseñaba a caminar en un mundo que los iba a mirar distinto, mientras les secaba las lágrimas cuando otros niños se burlaban, mientras buscaba médicos, terapeutas y escuelas que los aceptaran. Nelson Ned estaba encerrado en una suite de hotel en otra ciudad, en otro país, con cocaína sobre la mesa y mujeres que no eran su esposa.
Marley nunca habló públicamente de lo que vivió. Nunca dio entrevistas sobre los años de matrimonio con Nelson. Ese silencio dice más que cualquier confesión, porque cuando una mujer calla tanto, suele ser porque lo que tiene que decir es demasiado doloroso para convertirlo en palabras. El matrimonio con Marley se rompió en 1977. Las infidelidades y las adicciones fueron la causa oficial. Nelson ni siquiera lo negó. No pidió perdón. No intentó volver. Simplemente se fue y dejó a Marley sola con todo. Y aquí viene la segunda revelación. El incidente que la prensa convirtió en algo que no fue, y que deja al descubierto quién era Nelson Ned cuando las cámaras no grababan y los micrófonos estaban apagados. En 1980, apenas 3 años después del divorcio, Nelson se casó de nuevo, esta vez con María Aparecida, una mujer de estatura convencional a quien llamaba cariñosamente Cidiña. Ella sabía en lo que se metía, sabía lo de las drogas, sabía lo de las mujeres, pero hizo lo que millones de mujeres han hecho a lo largo de la historia. Creyó que con ella sería diferente, que junto a ella cambiaría. No cambió. Una noche Nelson llegó a casa destruido por el alcohol. Tiró la ropa al piso, discutió con Cidiña. Las voces subieron de tono. Los vecinos debieron escuchar los gritos a través de las paredes. Después Nelson subió a su habitación a dormir la borrachera. Cidiña hizo lo que siempre hacía: recoger el desastre que él dejaba. Levantó la camisa del piso, los zapatos, y cuando alzó el pantalón de Nelson, algo pesado se deslizó del bolsillo y cayó al suelo. Un revólver. El arma se disparó al impactar contra el piso. La bala salió del cañón y le partió la clavícula a Cidiña. La mujer cayó con un grito que debió despertar a toda la cuadra. Sangre en el piso de la casa donde se suponía que vivía una familia. La prensa publicó otra versión. Los periódicos del día siguiente titularon que Nelson Ned había golpeado a su esposa, que había intentado matarla. La policía lo detuvo. Estuvo horas bajo custodia hasta que Cidiña, desde la cama del hospital con el hombro destrozado, aclaró que había sido un accidente, que el arma se cayó sola, que Nelson no le disparó. La policía lo liberó. Los periódicos publicaron una corrección pequeña en páginas interiores, y el mundo siguió adelante. Pero la pregunta que nadie formuló es la que verdaderamente importa. ¿Qué hacía Nelson Ned con un revólver cargado en el bolsillo del pantalón? ¿En qué clase de noche había estado metido para llegar a su casa con un arma, borracho, con los bolsillos llenos de pólvora y de otra clase de polvo blanco? ¿De quién se estaba protegiendo o a quién estaba amenazando? Cidiña sobrevivió. La clavícula sanó con el tiempo. Pero algo se quebró dentro de Nelson esa noche, según lo que él mismo escribió después. Ese fue el momento en que tocó fondo. Lloró, se arrodilló, pidió misericordia y vio ante sí 3 caminos: el manicomio, la prisión o pegarse un tiro. Recuerda esa palabra: misericordia. Va a volver y cuando lo haga, tendrá un peso completamente distinto. ¿Eligió alguno de esos 3 caminos? No. Siguió exactamente igual. La cocaína continuó. Las mujeres continuaron. Las noches en hoteles continuaron. Porque tocar fondo no siempre significa subir. A veces significa acostumbrarse a la oscuridad, instalarse en ella, decorar el infierno y llamarlo hogar. Nelson contó que empezó a hundirse de verdad cuando Cidiña y los niños se fueron de la casa. De pronto, la suite de hotel ya no era un escape, era lo único que tenía. Los zapatos comenzaron a hinchársele por la retención de líquidos. La salud se derrumbaba. Y la soledad, esa soledad que para un hombre que llenaba estadios debería ser imposible, resultó ser más devastadora que cualquier droga, porque la cocaína se puede conseguir en cualquier esquina. La compañía real, no. Él mismo dijo una frase que define esos años. Ahí empecé a desmoronar mi matrimonio, a desmoronar mi hogar, y a ser un éxito en el mundo y un fracaso para mí mismo. En 1976 estuvo a punto de quedar ciego. Intentó acercarse a Dios por primera vez. La fe le duró semana. Recayó en todo, como si Dios también lo hubiera rechazado, como si hasta la fe le cerrara la puerta en la cara. Y ahora sí,
la tercera revelación, y viene pegada a la segunda, porque así fue su vida. Un golpe encima de otro, sin tiempo para respirar. Esta revelación no proviene de un periodista ni de un testigo. Proviene de él mismo, de su propia mano. En 1996, Nelson Ned publicó su autobiografía, titulada El pequeño gigante de la canción. Fue compilada por el escritor Jefferson Magno Costa y editada primero en portugués. Ahí dentro, entre las páginas, estaba todo sin filtro, sin maquillaje. La verdad desnuda de un hombre que decidió confesar por escrito lo que había hecho durante décadas. Nelson escribió que en el pico de su carrera cayó en una depresión profunda, que lo hundió en el alcohol y las sustancias. Pero lo sorprendente es el tono. No escribió como víctima, escribió con una mezcla desconcertante de confesión y algo que se parece peligrosamente a la arrogancia. Describió cómo su fama y su dinero le abrían puertas que su cuerpo jamás habría podido abrir por sí solo. Cómo usaba su estatus para conseguir lo que ningún hombre de su estatura y su físico habría logrado sin poder. Porque hay algo que nadie quería decir en voz alta y que Nelson tuvo el valor, o la imprudencia, de escribir. Él se sabía feo, tenía autoestima como cantante. Sabía que su voz era un instrumento excepcional, pero frente al espejo se atormentaba y cargaba con una verdad que lo envenenaba. Sabía que las mujeres no lo buscaban por él, lo buscaban por la fama, por el dinero, por lo que les ofrecía en esas suites de hotel, y en vez de enfrentar ese dolor, lo transformó en un arma. Si ellas lo querían por interés, él las iba a usar sin contemplaciones. Si el mundo lo veía como un fenómeno de circo, él iba a demostrar que podía tener lo que cualquier hombre alto y atractivo tenía. Y más, mucho más. Tal vez tú también conoces a alguien así. Alguien que convierte su dolor en daño, que transforma la herida propia en herida ajena, que en vez de sanar, contagia la enfermedad a todo el que se le acerca. En noviembre de 2023, el periodista y guionista André Barzinski publicó una nueva biografía titulada Todo pasará. La vida de Nelson Ned, con la prestigiosa editorial Companhia das Letras de Brasil. Y lo que ahí se revela añade capas que la autobiografía de Nelson apenas insinuaba. Barzinski describe la rutina diaria de Nelson en esos años. Somníferos por la mañana para poder dormir después de las noches de exceso. Cocaína pura por la noche obtenida directamente de grandes capos del narcotráfico. Alcohol en cantidades que habrían matado a alguien del doble de su tamaño. Y un desfile de mujeres que iba rotando noche tras noche, suite tras suite, ciudad tras ciudad. Nelson Ned completaba el cóctel con lo que él llamaba su adicción principal, el deseo incontrolable. Y cada noche, antes de todo eso, subía a un escenario y cantaba canciones de amor con una voz que hacía llorar a miles, sin una gota de alcohol en el cuerpo, sin un gramo de cocaína. El escenario era sagrado. Lo que venía después no lo era. Pero Barzinski también reveló algo desconcertante. Nelson Ned no era solo un depredador, era al mismo tiempo un hombre de una generosidad que nadie entendía. Regalaba dinero a desconocidos, invitaba a cenar a personas que acababa de conocer, ayudaba a quien le pedía ayuda. Era arrogante y generoso en el mismo día, cruel a medianoche y cariñoso al amanecer. Fue amigo de Gabriel García Márquez. Su voz llegaba por igual al corazón de dictadores sanguinarios y de gente humilde. Era un fenómeno que no cabía en ninguna categoría, ni héroe, ni villano, ni santo, ni demonio. Un hombre partido por la mitad, atrapado entre la inmensidad de su talento y la miseria de sus actos. Eso es lo que hace tan difícil esta historia. No es la historia de un villano de caricatura al que puedas odiar con facilidad. Es la historia de un ser humano roto que alternaba entre lo mejor y lo peor de sí mismo, sin control, sin freno, sin que nadie le pusiera un límite. Porque era Nelson Ned. Porque llenaba el Carnegie Hall. Porque vendía millones. Porque era rentable. La madre de Nelson había prometido criarlo para el mundo real, no crear un mundo artificial. Pero el mundo real que él encontró
no fue el que ella imaginó cuando pronunció esas palabras en el consultorio del pediatra. Fue un mundo donde el talento justifica cualquier cosa, donde la fama funciona como escudo, donde el dinero compra silencio, donde los aplausos ahogan los gritos. Esa frase de la madre, esa promesa hermosa, se fue convirtiendo con los años en una ironía demoledora, porque Nelson terminó viviendo en el mundo más artificial que existe, el mundo del espectáculo, un mundo de luces falsas, aplausos programados y sonrisas de cartón, y ese mundo lo devoró entero. Pero entonces llegó un día en que todo cambió, o eso dijo él, o eso quiso creer. El 14 de marzo de 1993, Nelson Ned se convirtió al cristianismo evangélico, según su propio testimonio. Fue una transformación radical. Dejó la cocaína, dejó el alcohol, dejó las mujeres fuera del matrimonio, dejó el caos, dejó todo lo que durante 13 años había sido su forma de vida. Comenzó a grabar música cristiana. Jesús está vivo fue el primero. Le siguieron varios más. La voz seguía siendo la misma potencia de siempre, pero las letras ya no hablaban de seducción, hablaban de redención. Viajó por Colombia, por México, por toda América Latina, dando su testimonio de conversión. En una entrevista con Fernando González Pacheco en Colombia, lloró mientras relataba su pasado. Temblaba, la voz se le quebraba. Decía que más importante que el artista era el hombre que había dentro, que ese hombre estaba enfermo, que su corazón estaba lleno de cocaína, de fornicación, de basura, y que le pidió a Cristo un corazón limpio. Citando el Salmo 51, versículo 10, se definió como el cartero de Dios. Alguien que simplemente llevaba un mensaje. Siempre aclaró que no era religioso, que simplemente había encontrado a Cristo. Y aquí hay que ser muy honestos, porque lo que voy a decir puede incomodar, pero esta historia merece la verdad completa. La conversión de Nelson cambió su vida. Eso es innegable. Dejó las sustancias, dejó la vida destructiva. Los que lo vieron en esos años dicen que temblaba cuando hablaba de su pasado, que las lágrimas eran reales, que había algo en su voz cuando hablaba de Dios que no se puede fingir. Quienes estuvieron en sus conciertos religiosos juran que la transformación era genuina. Y quizá lo era. Quizá Nelson Ned encontró algo real esa noche de marzo del 93. Quizá el dolor lo llevó a un lugar donde la fe fue lo único que lo sostuvo. Quizá ese hombre que lloró frente a Pacheco estaba siendo más honesto que nunca en su vida. Pero la conversión no deshizo el daño. Y eso es algo que hay que decir aunque duela, porque mientras Nelson cantaba canciones a Dios en iglesias llenas, sus 3 hijos habían crecido prácticamente sin padre, mientras él daba testimonios de redención frente a miles de fieles. Cidiña cargaba con la cicatriz de una clavícula que un revólver le partió en dos. Mientras él pedía misericordia en los altares, las mujeres que sometió en habitaciones de hotel con cocaína nunca recibieron ni una disculpa, ni una llamada, ni una carta, nada. La misericordia que Nelson buscó fue para sí mismo, no para ellas, y eso ni la fe más profunda del mundo puede justificarlo. Después de la conversión, la carrera de Nelson se fue apagando como una vela en un cuarto sin ventanas. Los discos religiosos vendían, pero nada comparable a los tiempos de gloria. La industria musical perdió interés en él. Los escenarios se fueron achicando año tras año. De los estadios pasó a las iglesias, de las iglesias a eventos pequeños, de ahí a programas de televisión que ya nadie veía. Hay algo brutal en esa transición, porque Nelson no dejó la música lo dejó a él. Los promotores dejaron de llamar. Las discográficas dejaron de ofrecer contratos grandes. Las radios dejaron de poner sus canciones nuevas. El público que amaba sus boleros no quería escucharlo cantar a Jesús. Y el público evangélico, aunque lo recibía con los brazos abiertos, no tenía el poder adquisitivo ni la influencia mediática para mantenerlo en la cima. Nelson pasó de ganar fortunas a vivir con lo justo, de viajar en primera clase a tomar vuelos baratos, de llenar el Carnegie Hall a cantar en salones parroquiales. El contraste habría destruido a cualquiera.
Y quizás lo destruyó a él también, aunque nunca lo admitiera. En 2002 grabó Jesús es vida, su tercer disco traducido al español. En 2004 lanzó Jesús resucitó, bajo un sello menor llamado C-Cap Gospel. Fue su último trabajo discográfico. Un cronista de la época lo resumió con una frase que duele: que los discos de oro, las multitudes y el eco de los aplausos apenas llenaban el silencio de su soledad. Nelson se había convertido en lo que él llamó el cartero de Dios, pero el mundo ya no quería recibir su correo. Después de ese disco desapareció de los medios. Los reflectores apuntaban a otra parte. El mundo ya tenía otros ídolos, y al pequeño gigante lo habían olvidado. Prepárate, porque lo que viene es la razón por la que esta historia existe, la parte que casi nadie cuenta cuando hablan de Nelson Ned. En 2003, todo se derrumbó de golpe. Nelson sufrió un derrame cerebral. Lo postró en una cama durante 7 meses. 7 meses sin levantarse, sin cantar, sin poder moverse por su cuenta, sin poder ir al baño solo. Un hombre que había llenado el Carnegie Hall, tendido en una cama dependiendo de otros para las cosas más básicas. El derrame casi le cuesta la vida. Cuando finalmente empezó a recuperarse, ya no era el mismo hombre. Le robó la visión del ojo derecho. Un ojo que se fue apagando lentamente hasta quedar en negro. Lo dejó dependiente de una silla de ruedas y le dañó la voz. Esa voz que durante 40 años había sido su única arma contra el mundo, su pasaporte al respeto, su manera de dejar de ser un enano y convertirse en un gigante. Ahora esa voz se quebraba donde antes rugía. A lo mejor tú también has sentido eso alguna vez. Cuando el cuerpo que siempre te llevó a todas partes de pronto te traiciona. Cuando lo que dabas por seguro desaparece en una sola noche. Cuando te despiertas y el mundo sigue funcionando. Pero tú ya no puedes seguirle el ritmo. La displasia que arrastraba desde los 6 meses de edad le había cobrado décadas de factura. Dolor crónico en la columna, dolor en la cadera, artritis progresiva. Y ahora, sobre ese cuerpo ya castigado, se apilaron la diabetes, la hipertensión y las secuelas del derrame. Pero lo más devastador llegó después. Sigiloso, incura, el Alzheimer. La enfermedad comenzó a borrarle la memoria como una marea que sube sin aviso, lento al principio. Un nombre que se escapa, una fecha que no cuadra, una canción cuya letra se atasca en la segunda estrofa. Después más rápido, mucho más rápido. Canción por canción, nombre por nombre, rostro por rostro. El Carnegie Hall. Los 3 conciertos con entradas agotadas. Los 45 millones de copias vendidas. La cara de Julio Iglesias. La sonrisa de Tony Bennett. Las suites de hotel. Las mujeres cuyos nombres nunca se molestó en recordar, y que ahora la enfermedad borraba por él. La cocaína, la conversión, las canciones a Dios, la voz de su madre diciendo que lo criaría para el mundo real. Todo se fue desvaneciendo detrás de una niebla que avanzaba sin piedad y que nadie, ni la medicina, ni la fe, ni Cristo, podía detener. Hay algo espantosamente justo en el Alzheimer de Nelson Ned. Un hombre que pasó la vida usando a las personas y olvidándolas al día siguiente, terminó siendo olvidado por su propia mente. Un hombre que nunca quiso recordar el daño que causaba, terminó sin poder recordar nada. Ni siquiera quién era, pero también hay algo espantosamente cruel. Porque el Alzheimer no discrimina, borra lo malo y lo bueno con la misma indiferencia. Las canciones que compuso, las notas que alcanzaba, el sonido de los aplausos en el Carnegie Hall, el rostro de sus hijos cuando eran pequeños, la voz de su madre, la sensación de pararse frente a 3000 personas y sentir que por fin, por una sola vez en la vida, su cuerpo no importaba. Todo eso se fue, y en su lugar quedó un hombre sentado en una silla de ruedas, que a veces tarareaba melodías sin saber que eran suyas. Un día dejó de reconocer a Neuma. Otro día dejó de reconocer su propia cara en el espejo. El hombre que vendió 50 millones de discos ya no sabía que había cantado. En 2006, Nelson hizo un último intento de volver. Participó como mentor en Cantando por un sueño, el reality show mexicano.
Le asignaron 2 alumnos. El público lo recibió con cariño, con ese cariño que se le tiene a alguien que uno recuerda de otra época, de otra vida. Pero Nelson ya no era el mismo. El derrame le había robado la mitad de lo que era, y al final de la segunda gala renunció. Dijo que las evaluaciones del jurado eran injustas. Se fue del programa, pero quienes lo vieron esa noche dicen que la verdadera razón fue otra. Que Nelson se dio cuenta de que ya no podía competir, que la voz ya no respondía, que el cuerpo ya no aguantaba, que el mundo había seguido sin él, y que él ya no cabía en ese mundo nuevo. Quizás fue orgullo, quizás fue dignidad, quizás, simplemente, ya no le quedaban fuerzas para pelear una batalla que ya había perdido. Fue su última aparición pública. Después de eso, Nelson Ned desapareció como si nunca hubiera existido. Como si esos 50 millones de discos los hubiera cantado un fantasma. Su hermana Neuma Nogueira fue quien se hizo cargo de cuidarlo en sus últimos años. No su esposa, no sus hijos, su hermana. La que siempre estuvo ahí en silencio, sin escenarios, sin aplausos, sin reflectores. La que no necesitó una conversión para ser buena. La que no necesitó vender millones de discos para aprender lo que significaba la lealtad. Neuma lo bañaba, le daba de comer, lo llevaba a las consultas médicas, le hablaba aunque él ya no siempre entendía lo que le decían, lo acompañaba en las noches en que el Alzheimer lo hacía despertar asustado, sin saber dónde estaba. Mientras Nelson llenaba estadios, Neuma vivió en la sombra. Mientras Nelson destruía, Neuma construía en silencio. Y cuando todo se derrumbó, cuando la fama se fue, cuando el dinero se acabó, cuando el cuerpo se rindió, ahí estaba Neuma con las mismas manos de siempre, sin pedir nada a cambio. Quizás tú también has sido esa persona alguna vez. La que se queda cuando todos se van. La que cuida sin que nadie le aplauda. La que recoge los pedazos de alguien que nunca le agradeció. Si es así, esta parte de la historia es para ti. Porque las Neumas del mundo son las verdaderas gigantes, las que nadie ve, las que nadie nombra, las que sostienen todo desde las sombras. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio. Era Nochebuena, 24 de diciembre de 2013. Mientras el mundo entero encendía luces, abrazaba a sus familias, abría regalos y brindaba. Nelson Ned Dávila Pinto fue ingresado en la residencia de ancianos San Camilo, en Granja Viana, un barrio de Cotia en la periferia de São Paulo, un asilo de ancianos. Ese fue el último hogar del hombre que llenó 3 veces el Carnegie Hall de Nueva York, del primer latinoamericano en vender 1 millón de discos en Estados Unidos. Del ídolo que hizo llorar a generaciones enteras con canciones de amor que él nunca sintió de verdad. Ese hombre, con Alzheimer avanzado, casi ciego de un ojo, atrapado en una silla de ruedas, con un cuerpo que siempre fue pequeño y que ahora estaba devastado por la enfermedad, fue dejado en un asilo la noche en que el resto del mundo celebraba rodeado de los suyos. Piensa en ese contraste. La Nochebuena de 1974, Nelson Ned estaba en la cima del mundo. Acababa de llenar el Carnegie Hall 2 veces en un día. Tenía millones en el banco. Mujeres llamando a su puerta. Cocaína de la más pura. Todo lo que el mundo dice que es el éxito. La Nochebuena de 2013, 39 años después, lo dejaban en un asilo de São Paulo sin cámaras, sin periodistas, sin un solo fan esperándolo en la puerta. El mismo hombre, la misma Navidad. 2 mundos que no podrían estar más lejos el uno del otro. No hay constancia de quién lo llevó. No hay fotos, no hay video. Solo un dato frío en un registro administrativo. Ingresó el 24 de diciembre de 2013. Residencia de ancianos San Camilo. 12 días. Eso fue todo lo que duró. Neuma, su hermana, la que lo cuidó hasta el final, contó después lo que pasó en esos últimos días. Dijo que Nelson tuvo fiebre muy alta, que estaba muy debilitado, que los últimos 2 días ya estaba inconsciente, que ya no respondía, que ya no abría los ojos, que ya no reconocía a nadie. El hombre que llenó 3 veces el Carnegie Hall, que hizo llorar a 3000 personas con una sola canción,
Pasó sus últimas 48 horas en un hospital público, sin poder abrir los ojos. En su última entrevista concedida a medios brasileños en diciembre de 2013, apenas días antes de entrar al asilo, Nelson dijo algo que resume toda su vida en 3 palabras: nací feliz. Y añadió con una sonrisa: conozco el mundo entero. Viajé mucho y me gusta mucho Miami, donde comenzó mi carrera internacional. Lo dijo como si el Alzheimer le hubiera dejado solo eso. La sensación borrosa de haber ido a muchos lugares sin recordar ya lo que hizo en cada uno. A pesar del enanismo, de las drogas, del dolor, de las mujeres destrozadas, del Alzheimer que ya le borraba el rostro de sus propios hijos. Nací feliz. Como si esa felicidad del primer día hubiera sido lo único verdadero. Y todo lo demás, los 66 años que vinieron después, hubiera sido un largo y oscuro paréntesis. El sábado 4 de enero de 2014, una neumonía severa se apoderó de sus pulmones ya debilitados. Lo subieron a una ambulancia. Lo trasladaron al Hospital Regional de Cotia. Llegó en estado grave, con una infección respiratoria aguda y problemas en la vejiga. Al día siguiente, domingo 5 de enero de 2014, víspera del Día de Reyes, al mediodía, a los 66 años de edad, Nelson Ned murió. Murió pobre, murió olvidado, murió contando solamente, según las palabras de Barcinski, con el cariño de sus hermanas y sus hijos. Nada más. La familia decidió cremarlo esa misma noche. No quisieron esperar al día siguiente. Como si todo necesitara terminar rápido. Como si prolongar la despedida fuera demasiado doloroso. Lo velaron esa tarde en la capilla del cementerio da Paz, en Itapecerra, en la periferia de São Paulo. ¿Sabes quién fue al velorio del hombre que vendió 50 millones de discos? Un actor llamado Felipe Folgosi. Marcio Timoteo, hijo del cantante Agnaldo Timoteo. Cidiña la viuda, Verónica y Mona Lisa, las hijas, y Neuma, la hermana. Un puñado de personas en una capilla pequeña de un cementerio de la periferia. Para el hombre que llenó 3 veces el Carnegie Hall, no hubo multitudes, no hubo homenajes nacionales, no hubo calles cerradas. Algunos programas de televisión dedicaron 2 minutos a la noticia, entre un corte comercial y una nota de farándula. La misma industria que lo exprimió 40 años le dedicó un suspiro de medio minuto y pasó a la siguiente noticia. Pero entonces ocurrió algo en esa capilla que vale más que cualquier homenaje oficial. Mona Lisa se acercó a los periodistas y dijo que sentía sosiego, que su padre ya estaba en el cielo, serena, sin drama, como si la medicina le hubiera enseñado a manejar el dolor con dignidad. Y Verónica, Ana Verónica, la del circo, la de 90 centímetros, la que eligió la risa que sana, dijo una frase que se clavó como un puñal en todos los que estaban ahí. El cielo nunca fue tan romántico como ahora. La hija del hombre que usó las canciones de amor como trampa para destruir mujeres le regaló a su padre, en la muerte, la frase más hermosa que nadie le había dedicado en vida. Y después Neuma, la hermana que lo cuidó cuando nadie más quiso, la verdadera gigante de esta historia. Hizo algo que cerró todo. Empezó a cantar Todo pasará. Sola al principio, con la voz quebrada, en la capilla de un cementerio de la periferia de São Paulo. Y uno por uno, los pocos que estaban ahí se fueron sumando. Cidiña, Verónica, Mona Lisa, los amigos que fueron, todos cantando la canción más famosa de Nelson Ned, mientras su cuerpo esperaba la cremación. La canción que él cantó miles de veces en estadios llenos, frente a 3000 personas de pie, con la voz más potente del continente. Fue cantada por última vez por un puñado de familiares en una capilla vacía, sin micrófono, sin escenario, sin aplausos, solo la letra y el dolor. Todo pasará. Y esa noche su cuerpo fue cremado. Sus cenizas reposan hoy en ese mismo cementerio, en el cementerio da Paz, un lugar tranquilo y silencioso, que la inmensa mayoría de sus millones de fans no podría ubicar en un mapa. La madre de Nelson Ned había dicho 66 años antes, frente a un pediatra que le acababa de dar la peor noticia de su vida, que ella no iba a crear un mundo artificial para su hijo,
que lo iba a criar para el mundo real. El mundo real le dio a Nelson una voz que no cabía en su cuerpo. Le dio una fama que no cabía en su alma. Le dio dinero que no le alcanzó para comprar compañía cuando la necesitó. Le dio acceso a mujeres que usó y descartó como si no fueran personas. Le dio drogas que le anestesiaron el dolor, pero le carcomieron cada órgano. Le dio una conversión que tal vez fue sincera, pero que no deshizo ni una gota del daño causado. Y al final, cuando ya no quedaba nada, el mundo real le dio una cama en un asilo, una noche de Navidad sin nadie al lado y 12 días antes de morir. La frase de su madre no fue una bendición. Fue una profecía que tardó 66 años en cumplirse. Pero la historia no termina con Nelson, porque detrás de él quedaron 3 vidas que tuvieron que cargar con su nombre, con su condición y con la sombra de todo lo que él hizo. Nelson Jr., Juninho, hoy vive en el centro histórico de la Ciudad de México. Mide 1,8 centímetros. Tiene más de 30 años detrás de una batería. A los 4 años ya golpeaba los tambores como si la música lo hubiera elegido a él y no al revés. A los 14 ya tocaba en giras por Brasil. A los 17 grabó su primer disco con su padre, El último romántico de América. A los 18 fue invitado a una gira por Estados Unidos. Esa gira le cambió la vida. Volvió a Brasil y le dijo a Nelson que no quería seguir estudiando, que quería ser músico. Nelson se disgustó. Él, que nunca terminó una carrera, que nunca tuvo educación formal, quería que su hijo hiciera lo que él no pudo. Pero Juninho ya estaba decidido, y eligió el jazz, no los boleros, no la música romántica, no las canciones que hicieron famoso a su padre. Eligió el ritmo más complejo, más cerebral, más lejano posible de todo pasará, como si necesitara poner un océano musical entre lo que él era y lo que su padre fue. Tocó 20 años acompañando a su padre en giras, 20 años sentado detrás de la batería mientras Nelson cantaba boleros frente a miles de personas, 20 años viendo de cerca todo lo que esta historia cuenta. Las suites, las noches, las mujeres, la cocaína, la conversión, el declive, el Alzheimer, todo desde la mejor butaca posible, la que estaba justo detrás del escenario. Después se fue a Europa. Estudió en la Escuela de Jazz de Suiza. Tocó con una cantante de Camerún en el Festival de Jazz de Montreux. Trabajó con el saxofonista estadounidense Steve Coleman. Creó una clínica de música y matemáticas en Brasil y terminó viviendo en México. Lejos de los reflectores, lejos de los boleros, lejos de la sombra del pequeño gigante. En una entrevista le preguntaron si le ayudaba o le pesaba llamarse Nelson Ned. Dijo algo que revela mucho, que el nombre era fuerte, que la gente lo miraba diferente, que había mucho respeto por su padre, pero también dijo algo sobre Brasil que su padre nunca se atrevió a decir en público. Que en su país hay mucho prejuicio, que es un mercado de gente guapa y alta, y que a nadie le fascinaba un cantante enano, mucho menos un baterista enano. Esa frase la dijo el hijo. Pero podría haberla dicho el padre, porque esa es la herida que lo rompió todo, la misma herida de la niña de la fábrica de chocolates, la misma herida que llevó a Nelson a la cocaína, a las mujeres, a la destrucción. Un hombre que nació con una voz descomunal dentro de un cuerpo que el mundo no podía respetar. Mona Lisa eligió otro camino. Estudió medicina y se especializó en fonoaudiología, la ciencia de la voz, no la voz como espectáculo. La voz como función, como herramienta que se repara, se cuida, se protege. La hija de un hombre que usó su voz para seducir, someter y destruir. Dedicó su vida a reparar las voces de los demás, a devolverles a otros lo que la enfermedad o el tiempo les quitó. Hay algo en eso que duele de tan poético, como si Mona Lisa hubiera decidido en silencio arreglar lo que su padre rompió. No las mujeres, no los matrimonios, no la confianza, sino la voz misma, el instrumento que lo empezó todo. Y Ana Verónica, la menor, 90 centímetros, la más pequeña de los 3 y quizás la más valiente, porque Ana Verónica eligió el circo, no el escenario de un teatro, no un estudio de grabación, el circo. El circo roda Brasil. Canta, baila,
hace acrobacias y tiene un número de payaso donde hace reír al público. Piensa en eso. La hija del hombre que fue objeto de burlas toda su vida, que fue ridiculizado por su tamaño, que cargó con la humillación como un peso invisible, eligió un oficio donde la risa es el objetivo, pero no la risa cruel, no la risa que hiere, la risa que sana, la risa que une. 90 centímetros de alegría. Donde su padre fueron 90 centímetros de destrucción. Los tres heredaron la condición genética. Los tres nacieron con displasia. Los tres midieron lo que el mundo llama poco, pero ninguno heredó la fama. Ninguno heredó las adicciones. Ninguno heredó la oscuridad. Juninho convirtió los tambores en su lenguaje. Mona Lisa convirtió la voz en su misión. Ana Verónica convirtió la risa en su refugio. Y los tres, cada uno a su manera, lograron algo que Nelson nunca logró: vivir en paz con el cuerpo que les tocó. La herencia más valiosa que Nelson Ned les dejó no fue su voz, ni su dinero, ni su nombre. Fue el ejemplo de todo lo que no debían ser. Y los tres lo entendieron. André Barzinski, el periodista que dedicó años a investigar esta vida, describió a Nelson como un hombre cuya voz tocaba el fondo del corazón de dictadores, de gente humilde y de genios como Gabriel García Márquez, pero cuya alma nunca pudo tocarse a sí misma. Barzinski contó esa historia sin juzgar y sin perdonar. Solo contó la verdad. Y la verdad fue suficiente. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar en alguien que conoces o que conociste, suscríbete. Porque historias como esta necesitan ser contadas completas, no la versión bonita que cuentan en los homenajes, no la versión edulcorada de las enciclopedias, la verdad entera, con sus luces y con toda su oscuridad. La próxima semana, otro ídolo de la música latina que el mundo adoró en el escenario y que arrasó con todo lo que tocó en la oscuridad. Otro nombre que todos conocen y cuya historia real casi nadie ha tenido el valor de contar. Nos vemos ahí.